arqueológica. Entonces voy aquí a compartir pantalla. ¿Sí se ve? ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ok, perfecto. Pues muy bien. Entonces, bien, como bien comentó la doctora Núñez, pues yo pertenezco al Laboratorio de Prospección Arqueológica del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y este laboratorio cumple 37 años apenas, y se crea en 1983 con el doctor Luis Barba. Él es el coordinador del laboratorio. Las dos líneas de investigación principales del laboratorio de prospección son los estudios geofísicos de prospección, utilizando este tipo de técnicas de la ciencia de la tierra a la arqueología, y el estudio de residuos químicos en pisos y cerámicas arqueológicas. Antes de que el doctor Barba creara el laboratorio, ya él es ingeniero químico por parte del Politécnico de México, y en el 77 ya estaba haciendo sus pininos utilizando este tipo de técnicas. Estas técnicas que nosotros utilizamos son técnicas muy sencillas, son técnicas semi-cuantitativas, y se hicieron especialmente para aplicarlas en campo. Entonces aquí se está haciendo directamente un estudio de fosfatos en campo. La premisa de este estudio radica en que para que nosotros podamos estudiar químicamente una superficie porosa, sea piso, sea cerámica, lo que necesitamos es la existencia de líquidos que se derramen en esta superficie, y esta superficie lo absorba, y por medio de pruebas químicas podamos extraer esto y podamos interpretarlo. Obviamente, entre más tiempo se realice una actividad, más se va a enriquecer una superficie y la vamos a poder interpretar de manera más sencilla. Hay diferentes tipos de actividades que podemos ver por medios químicos. Una es actividades eventuales y periódicas que se pueden dar de manera sin querer sobre una superficie, como por ejemplo el tirar algo y no está uno realizando una actividad, pero que puede quedar registrada en el registro arqueológico. Otra son actividades ya permanentes, que son repetitivas y que pueden ser realizadas por una sola persona o por muchas personas. Dentro de estas actividades cotidianas, pues se incluyen las de subsistencia básica, como comer, dormir, ir al baño, que realmente son inherentes a cualquier cultura, todo mundo lo hace y son universales. Entonces, sea uno rico o sea pobre, todo mundo tiene que realizar este tipo de actividades, y posiblemente las vamos a poder encontrar a lo largo de la historia. Las actividades cotidianas también se pueden subdividir en actividades domésticas, que aquí es importante mencionar, no solamente para nosotros poder interpretar algo, solamente con los residuos químicos vamos a poder hacer una interpretación. Obviamente hay que hacer estudios interdisciplinarios utilizando datos arqueológicos, datos de paleobotánica, de paleofauna, y todos estos nos van a dar en conjunto una interpretación de lo que pudieron haber estado haciendo en algún tipo de localidad. En estas actividades domésticas, pues obviamente vamos a tener lugares de consumo de alimentos, de preparación de alimentos, dormitorios, basureros, áreas de almacenamiento. Todo este tipo de actividades van a producir determinados residuos químicos que más tarde los vamos a poder interpretar. También las actividades rituales, además de que cuenta con altares, templos, pinturas alusivas con deidades, también en estos lugares los residuos químicos que se van a impregnar son muy diferentes de actividades domésticas. También tenemos actividades productivas, y en estas actividades productivas pues vamos a tener talleres, las herramientas que se utilizaron, los utensilios, los desechos, y los residuos químicos también aquí van a ser muy distintos a las otras dos. Por último tenemos las actividades funerarias, y aquí además de que tenemos las tumbas, las fosas, las cistas, pues los residuos químicos aquí generalmente pues van a depender de la descomposición del cuerpo
Entonces, todos estos elementos enriquecen realmente el suelo y el suelo va a absorber estos elementos líquidos que se van a quedar impregnados. Entonces, para poder considerar estos residuos químicos y poderlos estudiar, pues partimos de que son invisibles, no los podemos ver, son intangibles, no los podemos tocar y pueden ser producidos por actividades humanas y animales, cualquiera de las dos. Estas actividades humanas producen desechos a través del derrame de líquidos de estas actividades y estos desechos de residuos van a quedar impregnados en los poros de los pisos. Otra cosa es que se van a depositar en el lugar donde se realizó la actividad, in situ. Esto es importante. No va a viajar el residuo de un lugar a otro, sino donde se hizo la actividad, ahí es donde va a quedar fija el evento. También presentan un mínimo de desplazamiento vertical y horizontal, casi es donde quedó, ahí se va a permanecer. Y estos residuos químicos son un indicador confiable para comprender la distribución espacial de las actividades. Ahora, hay diferentes tipos de pisos arqueológicos y en todos, mientras sean porosos, todos pueden ser útiles para aplicar este tipo de estudios. Hay varios tipos de pisos en Mesoamérica y también en Sudamérica y demás, Centroamérica. Y estos pueden ser apisonados, pueden ser de lodo, pueden ser, por ejemplo, en casas acantilado, que son más bien el tepetate, lo que nosotros llamamos la tierra, la roca madre del lugar. Y en todos estos, mientras la superficie sea porosa, se va a impregnar de las actividades que se realizaron encima. Pero nos hemos dado cuenta que los pisos más mejores para poder absorber estos residuos y poderlos interpretar de manera confiable, pues son los pisos estucados. Estos pisos estucados tienen la ventaja de que una vez hechos, químicamente realmente están limpios, no se han enriquecido con nada. Y es hasta que los preparan, los ponen, fraguan, se secan y cuando empiezan a hacer sus actividades se empiezan a enriquecer. Y entonces, por eso hemos observado que son los de mejor condición para poder aplicar este tipo de análisis. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en los apisonados que nos sirvan, también los hemos hecho con bastante éxito. Este tipo de técnicas que nosotros llamamos de spot test realmente son pruebas semi-cuantitativas. Esto quiere decir que no nos va a interesar cuántas partes por millón tiene determinado residuo químico cierto elemento, sino que simplemente lo que queremos es saber si tiene o no tiene. Esta es la única información que nos va a dar, que parece poco, pero cuando hacemos las interpretaciones, realmente las interpretaciones son muy valiosas a partir de este tipo de pruebas. Por otra parte, este tipo de pruebas se hicieron originalmente que fueran sencillas, ese es su chiste, porque también hay pruebas semi-cuantitativas con reacciones de goteo y colorimétricas y demás, pero llevarían mucho tiempo. Aquí la idea es aceptar una gran cantidad de muestras, por ejemplo, nos puede llegar de una estructura posiblemente 500, 700 muestras. La idea es analizarlas rápidamente, tener una visión rápida de cómo se están comportando los residuos químicos y seleccionar muestras, las más importantes, y estas muestras importantes realmente ya poderlas analizar con otros métodos pues, mucho más sofisticados, como la cromatografía, fluorescencia de rayos X y demás. Entonces, estas primeras técnicas es un primer acercamiento a nuestras muestras y nos van a dar pues ciertos resultados. Hay pruebas inorgánicas como los fosfatos, carbonatos, cloruros, el color, y cada una de ellas nos van a dar pruebas, resultados distintos, evidencia de algo. Por ejemplo, los fosfatos nos van a hablar sobre la preparación de alimentos, el consumo de alimentos, la presencia de basureros, presencia de tumbas, la presencia de baños, por ejemplo. Todo este tipo de información, obviamente, se tiene que ir comparando con muchas cosas que también aparecen en el contexto arqueológico. La prueba de carbonatos, por ejemplo, nos van a estar hablando sobre cuestiones arquitectónicas, por ejemplo, la presencia o la diferencia entre cal y arena en los preparados de los pisos de estuco, pero también, por ejemplo, en Mesoamérica
la manera como se prepara el nixtamal. Y eso se prepara de diferentes maneras en diferentes localidades. Entonces, también estas variantes culturales las vamos a poder observar. Las pruebas de cloruros nos van a dar principalmente evidencia de áreas de producción de sal, por ejemplo. Entonces también es muy interesante este tipo de enriquecimientos, que no solamente tenemos los enriquecimientos en suelo, sino las cerámicas, las salineras propias para preparar estos panes de sal que se le denomina. El color también nos va a decir cosas distintas dependiendo de la coloración del piso. Por ejemplo, pisos rojos nos pueden estar indicando lugares de calentamiento, pero también nos puede estar indicando presencia, por ejemplo, de hierro, la presencia de matita, de cinabrio. Entonces, todo esto es importante tomarlo en cuenta. Colores verdes tienen que ver con condiciones anaeróbicas, lugares cercanos a cobre. Zonas blancas pueden estar asociadas a concha, puede estar asociado a ceniza. Y cuestiones oscuras, negras, nos puede estar dando, por ejemplo, carbón, pero también puede ser hierro, como tal, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también es importante tomarlas. Dentro de las orgánicas tenemos ácidos grasos, residuos proteicos y carbohidratos. Originalmente estas pruebas se hicieron para aplicarlas en contextos domésticos relacionadas principalmente con áreas de preparación de alimentos, con cocinas, ¿no? Entonces aquí los ácidos grasos estarían relacionados con las grasas con las que se prepara, los residuos proteicos con la proteína, la carne, el huevo y demás, y los carbohidratos con azúcares principalmente. Posteriormente nos dimos cuenta al aplicarlas en contextos rituales que tiene que ver directamente también, por ejemplo, los ácidos grasos tienen que ver con resinas, por ejemplo, copal, los residuos proteicos tienen que ver, por ejemplo, con sangre y con lugares de autosacrificio, y los carbohidratos tienen que ver con almidones, con azúcares, con celulosa, y por ejemplo hay una bebida muy importante en Mesoamérica que era el pulque, que era de uso ritual y la hemos encontrado también en lugares rituales. La única técnica cuantitativa que utilizamos es el potencial de hidrógeno, que simplemente nos va a decir qué tan ácido o qué tan alcalino es un lugar, y eso nos va a permitir qué tanto se conserva la materia orgánica, pero nosotros lo que nos interesa son valores, por ejemplo, por encima de 9 nos va a dar lugares que hay presencia de ceniza. Y entonces esta ceniza nos va a hablar de lugares de calentamiento, de hornos, fogones y demás. Recientemente, en el 2012, se adquirió un equipo de fluorescencia de rayos X que también lo estamos utilizando como una etapa posterior a la utilización de las técnicas de spot test. Como una analogía de estudio de los pisos arqueológicos, siempre pongo la alfombra de nuestra casa. Y en esta alfombra, normalmente cuando tenemos una alfombra nueva, pues difícilmente la queremos pisar, hasta le damos la vuelta para no dejar las huellas de los pies ahí. Pero ya cuando agarramos confianza, pues empezamos a pasar con mayor frecuencia, empezamos a hacer nuestras actividades y posiblemente van a empezar a haber accidentes como que se cae pues el vino, se cae el café, y aunque nosotros lo limpiemos, pues posiblemente a lo largo de su uso, pues van a empezar a quedar manchas en nuestra alfombra que difícilmente se van a poder salir. Entonces, la analogía de esta alfombra yo la pongo porque así como tenemos todas estas manchas en la alfombra, realmente es cómo quedan las manchas en los pisos estucados, porque nosotros estamos presuponiendo que son líquidos que se están haciendo de actividades que están realizando sobre los pisos, y estos líquidos están cayendo, y aunque nosotros no los vemos, simplemente se están absorbiendo en el piso y van a quedar precisamente como todas estas manchas en la alfombra. Si nosotros quitáramos la alfombra, aunque la pongamos de cabeza, las manchas van a permanecer en el lugar, y exactamente los pisos arqueológicos es lo mismo. Donde se hizo la actividad, ahí es donde va a quedar la evidencia. Entonces, para poder entender los residuos químicos en pisos arqueológicos, pues tenemos que derivar primero de ejemplos etnoarqueológicos para poder entender de qué derivan estos enriquecimientos. Entonces, uno de los primeros estudios que se hizo fue en San Vicente Jilojochitla, en Tlaxcala,
Y se eligió este lugar porque era un cerro que se cortó en la parte alta y se empezaron a construir casas en la parte superior. Una vez que se empezaron a construir casas, entonces empezaron a realizar sus actividades y el piso, que en este caso es un tepetate propio del mismo cerro, que se empezó a enriquecer. Entonces las casas son de adobe, esta es la cocina, y esta cocina en el interior pues presenta todos los elementos arqueológicos que uno podría encontrar de una zona habitacional. Tiene, por ejemplo, pues su horno con una gran cantidad de carbón, tiene un comal, tiene un metate para la preparación de tortillas, donde la señora se hinca para preparar las tortillas, el agua para preparar también las tortillas, y aquí tendríamos la reconstrucción. Aquí son 3 personas, dos adultos mayores y un bebé. Normalmente la cocina es el cuarto más caliente y entonces, como la señora se la pasa en la cocina preparando comida y demás, pues entonces ahí tenían, pues colocaban al bebé para que estuviera calientito y la señora pudiera hacer sus actividades. Por otro lado, es la habitación. La habitación tiene sus camas, aquí están las 2 camitas, tiene su área de su altarcito, que arqueológicamente podría ser nuestra área ritual, ¿verdad? Entonces tenemos su altar donde ponen velas, donde ponen comida, y también todo esto está cayendo al suelo. Enfrente de las camas hay una mesa más grande que cuando tienen visitas ellos comen aquí. Y enfrente de la mesa pues están los implementos para la agricultura. Aquí les enseño que el piso está muy desgastado precisamente por el continuo paso de las personas. Incluso está tan desgastado que aquí ya tuvieron que meter una calza en el marco de la puerta porque ya quedó más abajo por el continuo desgaste del paso. Afuera, aquí tenemos la cocina, este es el dormitorio, este es un almacén. Afuera, pues es el mismo piso, adentro y afuera, tienen animales, hay una zona de quema de basura, hay un establo hasta el fondo, hay una zona, un huerto familiar, no tiene corriente, sino es agua de pozo, y entonces, bueno, pues aquí ponen a secar sus trastos, y en esa época se utilizaba un berbiquí de carpintero para tomar muestras. Como ejemplo, aquí les muestro los lugares más oscuros, es donde está el máximo de concentración de los residuos, en este caso, y cada residuo tiene un color distinto. Estas son las proteínas, estos son los fosfatos y estos son los ácidos grasos. Entonces, rápidamente, por ejemplo, en fosfatos, lo que vemos es que donde estaba el establo, precisamente es lo que está más enriquecido porque es el paso pues de su ganado que ellos tienen. Entonces, obviamente, el paso de este ganado pues está enriqueciendo el suelo. Pero algo que se nota casi a simple vista es el desgaste que nosotros estábamos observando en los suelos, pues también se ve este desgaste que es la zona donde están caminando, donde es la zona que más están distribuyéndose de la cocina al granero y a la habitación, y entonces claramente se ve este desgaste en el suelo. Tanto en la cocina como en la habitación tienen una zona de consumo de alimentos, que es donde ellos están consumiendo cuando hay visitas y cuando no hay visitas. También esto se observa en residuos proteicos en las zonas donde están comiendo. Estos altos valores fuera de la cocina, pues porque ellos están barriendo también de la zona del interior de la cocina hacia afuera y aquí, bueno, se encharcan, ¿no? Está muy interesante esto de ácidos grasos porque esta grasa, pues obviamente pertenece a toda la grasa de la cocina que se está haciendo. Cuando una vez que lavan, pues barren todo hacia afuera y se está concentrando, digamos, el agua con ceniza afuera. Lo que nos llamaba mucho la atención era este gran enriquecimiento de ácidos grasos enfrente del cuarto. Y resulta que si ustedes recuerdan que hay una cama adelantada, y esta cama está adelantada a propósito porque en época de frío ellos se bañan detrás de la cama para no tener tanto frío y
con una jícara pues están bañando y el agua se encharca en la parte externa y entonces es la grasa del cuerpo más el jabón, todo lo que es la saponificación y queda frente de la habitación. Entonces, bueno, eso fue interesante porque tenemos afortunadamente en los estudios etnoarqueológicos a las personas en vida para poder preguntar qué actividades se están realizando. Esta esquina fue interesante también porque no la explicábamos. Esta pues tenía cierta explicación, pero ¿por qué se estaba este aumento de ácidos grasos en esta esquina? Entonces fuimos, hablamos con ellos y dijeron, bueno, lo que pasa es que en época de frío, cuando hace extremado frío, entonces metemos una vaca al cuarto para que caliente el cuarto durante la noche. Y bueno, pues obviamente pues aquí la vaca pues también está enriqueciendo químicamente, ¿no? Arqueológicamente, si esto nos hubiera salido, pues nunca hubiéramos podido poderlo resolver, ¿no? Otro estudio etnográfico que se realizó fue el estudio del pulque, porque obviamente el pulque fue una bebida muy importante en las culturas mesoamericanas. No cualquiera podía tomar pulque, era solamente para las personas de mayor edad y de mayor rango. Si algunos otros bebían, eran incluso castigados muy fuertemente, ¿no? Entonces el pulque fue una bebida muy importante y nosotros lo que queríamos ver es cómo se distinguiría un sitio productor de pulque en un sitio arqueológico. Entonces la manera de entender esto es primero ir a una comunidad actual y cómo se está distribuyendo. Entonces fuimos a Caltimacán, en Tasquillo Hidalgo, y obtuvimos todos los resultados desde que extraen el aguamiel del maguey. En la mañana es lo primero que hacen. Ellos extraen este aguamiel, lo llevan en estas garrafas. Antiguamente, estos grandes toneles eran de cerámica, muy gruesa. Luego fueron de madera, ya en época colonial fueron de cuero de cerdo, pero actualmente pues son de plástico muy grandes. Y entonces una vez que llegan de sacar el aguamiel, lo ponen en estos toneles y lo que dejan es un pequeño sustrato de pulque de que quedó del día anterior, le ponen el aguamiel y 4 horas después todo el tonel está otra vez lleno de pulque por la fermentación. Entonces, posteriormente, pues ya llega la gente por su pulquito y pues ya se sientan ahí a tomar y a hacer la sobremesa, ¿no? Entonces, químicamente, ¿cómo se observa estos residuos de pulque? Nosotros, por ejemplo, aquí estamos tomando muestras de donde están los toneles de pulque y hay encharcamientos de pulque precisamente porque constantemente están trasvasando de un tonel a otro. Y entonces, bueno, pues hay grandes encharcamientos de pulque, tomamos muestras de toda esta sección y claramente nuestro mapa de residuos químicos nos indica altos valores de concentración de carbohidratos, que es lo que tiene el pulque. El pulque, aunque se diga en México que al pulque le hace falta 1 grado para hacer carne, eso no es cierto, porque lo que tiene el pulque son azúcares. Y entonces, por eso tenemos estos altos valores. Y aquí se va degradando hasta otra vez los lugares donde la gente se sienta para tomar el pulque. Entonces otra vez se vuelve a incrementar. Se hicieron los estudios de ácidos grasos, no tiene ácidos grasos el pulque, hay valores muy chiquitos, pero están fuera. Incluso se hizo cromatografía, la doctora Alessandra Pecci hizo pisitos de ejemplo para enriquecer y luego se hizo cromatografía y efectivamente se ve que el pulque lo único que tiene son azúcares. Entonces, por lo tanto, no hay residuos de ácidos grasos. Lo que nos llamó la atención posteriormente es que teníamos altos valores de proteínas y altos valores de fosfatos y esto no nos checaba con nuestro estudio. ¿Cómo era posible? Si el pulque no tiene ni proteínas, no tiene altos valores de fosfatos, ¿por qué obteníamos estos resultados? Entonces, si nosotros vamos al lugar y nos fijamos detenidamente, pues es una zona abierta donde están tendiendo ropa, hay animales que andan pasando de un lugar a otro. Y entonces, lo que finalmente resolvió el problema es que en la casa de junto tienen un horno de barbacoa, que es este.
en estos hornos de barbacoa se prepara con carne de borrego. Y esto que ven ustedes, esta mancha que ven aquí es cuando matan al borrego y luego pues ya lo meten al horno. Pero la gente normalmente antes de ir por el pulque iba por su consomé de barbacoa, y entonces la gente llega primero a la barbacoa, pisa el área de sangre, se va a la casa de junto, que es donde venden el pulque, y entonces en los zapatos llevaban la sangre y eso enriqueció con residuos proteicos esta área, que originalmente no debería de tenerlos. Otro experimento bonito es que alrededor de la zona donde vendían el pulque había un montón de jarros rotos a la orilla, y entonces nosotros le pedimos a la señora, oiga señora, ¿nos podría regalar estos jarritos? Hasta se nos quedó viendo así como raro, ¿y para qué quieren eso, no? Pero bueno, nos lo regaló y realizamos pruebas de la cerámica, y los que tenían altos valores de carbohidratos era para tomar pulque, y los que tenían altos valores de proteína era para el consomé. Entonces fue interesante que pudimos así como rastrear toda la cadena de consumo en la localidad de Caltimacán. Y entonces, así como esos estudios etnoarqueológicos, realmente hicimos muchos estudios para más o menos tener la certeza. Y entonces, ya la idea entonces era pasar a la parte arqueológica para tratar, ya que no tenemos a quién preguntarle, pero ya teníamos la idea de cómo interpretar estas áreas. Entonces, uno de los proyectos en los que se participó es el proyecto de Nostoyahualco de la doctora Linda Manzanilla, que fue un proyecto del 85 al 88, y que originalmente también fue tesis de licenciatura. Entonces, afortunadamente, este es un solo momento constructivo, es un solo nivel constructivo en el cual tenemos patios, tenemos pasillos, tenemos altares, tenemos cocinas y demás. Entonces, pues se empezó a hacer el estudio de residuo químico de toda esta sección. Afortunadamente para los arqueólogos, que es que una vez que se excava, pues lo ideal es tener materiales arqueológicos en superficie que nos pueden dar cierto indicio de que para qué sirvió pues, un espacio. Sin embargo, si nosotros tenemos pisos totalmente limpios, pues ya de partida entramos, ¿para qué habrá servido este lugar? Y entonces, precisamente para esos casos, el estudio de residuos químicos es muy importante porque precisamente sobre estos pisos es que se realizaron las actividades. Antiguamente, normalmente se vaciaban, los arqueólogos vaciaban la excavación, llegaban a piso y ahí terminaba la excavación, y dejaban de lado el estudio de los pisos, que es donde la gente estuvo habitando, estuvo haciendo sus actividades. Entonces, la idea es precisamente que este estudio de pisos sea tan importante como el estudio de la cerámica, de la lítica, de la concha y de otros, y que forme parte ya de los materiales de estudio a nivel arqueológico, ¿no? Entonces, bueno, en este caso ya contábamos con un taladro eléctrico, se hicieron muestras cada metro, y a partir de el número de cocinas, del número de habitaciones, del número de áreas de almacenamiento, de dormitorios, de patios y demás, mi propuesta fue que había 3 familias habitando al interior del conjunto habitacional. Y esto checaba también porque había una serie de, se estaba tapiando, hubo un momento en que había un paso libre por todo el conjunto, pero en todo momento se empezaron a tapiar y entonces parece que se fueron agregando familias o la misma familia creció y empezaron a conformar diferentes unidades al interior. Lo interesante fue mucho tiempo después cuando se aparecieron después los análisis de cerámica, de lítica, de paleobotánica, que empezaron a ver, por ejemplo, que todo tenía la forma de esta forma triple. Por ejemplo, estos tenían cerámica naranja, estos cerámica negra y estos cerámica café. Unos estaban consumiendo guajolote, otros estaban consumiendo conejo, y entonces todo se veía en esta división de 3 que checaba bastante bien con mi propuesta de las 3 familias. Se pudo hacer la reconstrucción de ciertas áreas, por ejemplo, fue una cocina donde tenía manchas rojas, producto donde se colocaban los anafres, había un metate, entonces claramente se pudo ver, había enriquecimiento de fosfatos, donde era la zona de consumo de alimentos, altos valores de pH, que era donde estaba la acción del fuego, había un almacén con ollas naranjas San Martín, que son de almacenamiento con alto contenido
de polen de maíz, más aparte Casimiroa, que es un pariente del zapote blanco y que se usa como alucinógeno, ¿no? Entonces, bueno, si pensamos bien de los teotihuacanos, pues era medicinal. Otra oportunidad que tuvimos, así como analizamos el conjunto de Ostoyahualco, pues empezamos a también analizar varios conjuntos domésticos en varios lugares de Mesoamérica. Este del 16, que es en Chihuahua, fue interesante porque se iba a destruir totalmente. Esta es una mina de oro a cielo abierto. Entonces, teníamos la oportunidad, bueno, ahora ya no existe, teníamos la oportunidad de estudiar todo el asentamiento a partir del estudio de residuos químicos de todas las habitaciones que estaban en la parte superior. Eran 29 estructuras, de las cuales se excavaron 16 y químicamente se estudiaron 14. Es del arqueólogo Enrique Chacón este proyecto. Y pues había varias estructuras de diferentes formas, hay ovaladas, hay rectangulares, semicirculares, y todos estos espacios más o menos rodeaban un espacio abierto que tenía una gran roca al centro que parecía que pudo haber servido como altar. Entonces, se empezaron a hacer los residuos químicos al interior de todos estos espacios y claramente se puede ver que la utilización de los espacios es de distinta manera. No hay espacios parecidos, parece que las actividades que se están realizando al interior de cada una de ellas es distintas y afortunadamente contaba con artefactos sobre el suelo. Y entonces con esto se pudo hacer una reconstrucción que estas estructuras eran para preparación de alimentos, estos eran para manufactura, estos eran para almacenamiento, aquí era el área como de trabajo común y de reunión, una zona de ritual alrededor de la gran piedra, con una posible como kiva, zonas de preparación de alimentos y demás. Entonces fue interesante porque por primera vez teníamos el estudio de todo un conjunto y no nada más de una sola estructura. Después de estos estudios, que ya hicimos muchos estudios de unidades habitacionales, precisamente para ver cuestiones de tipo doméstica, quisimos dar el brinco al estudio de otro tipo de estructuras, porque dijimos, a lo mejor ya nosotros nos estamos engañando nosotros solitos. Y entonces elegimos esta estructura que no tenía nada de habitacional, es el Satunsat en Oxquintoc, era un proyecto de la misión arqueológica en México, de Miguel Rivera Dorado. Y entonces esta estructura es una estructura de 3 pisos, se le llama el laberinto porque no se ve absolutamente nada. Son cuartos muy pequeños, bueno, son pasadizos muy pequeños, muy estrechos, totalmente oscuro. Y entonces, de momento, si uno entra por aquí, el piso puede bajar o el techo también se sube o se baja. Y entonces uno pues, normalmente pues, tiene que ir tantaleando ahí porque no se ve absolutamente nada, ¿no? Y entonces, si uno tiene suerte, después de estar dándole vueltas por aquí, puede uno encontrar la escalinata que te lleva al segundo nivel y también va uno dando vueltas por aquí, puedes encontrar la escalinata que te vuelve a bajar al primer nivel o si tienes suerte, bajas, más bien subes al tercer nivel y a partir de este nivel ya sales a la plaza principal. En teoría es para ritos de iniciación, que se ha interpretado, que los adolescentes entraban y una vez que salían, pues pasaban como en su rito de iniciación, ¿no? Sin embargo, bueno, independientemente de su uso, nosotros queríamos ver químicamente qué salía de aquí y afortunadamente no salió nada que tuviera que ver con cuestiones domésticas. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue este pequeño cuarto que está aquí, que estaba tapiado. Y entonces resulta que cuando quitaron el tapiaje, apareció un entierro con todo su ajuar tipo tumba de Palenque, con su máscara de jade, todos sus collares y demás. Entonces obviamente era un personaje importante y pensaron que posiblemente entonces a lo mejor la estructura era funeraria dedicada a este personaje. También nosotros hicimos el estudio químico alrededor del cuerpo y resulta que no había enriquecimiento. Obviamente un cuerpo humano al descomponerse, pues también esto va a enriquecer el suelo donde está y no había nada de enriquecimiento. Esto quiere decir que el entierro no era primario, no se descompuso en el lugar, obviamente era un personaje importante, pero lo trajeron de otro lado, lo depositaron anatómicamente, le pusieron todo su ajuar y tapiaron. Entonces, eso fue también interesante de observar.
Mucho tiempo después, Alejandra Pecci, en San Pietro, en Grosseto, estudiando parte de un castillo, se encontró una capilla, y en esta capilla, que se estaba excavando en su totalidad, aparecieron una serie de entierros, y pues ella tuvo la certeza de muestrear químicamente, bueno, cada 10 centímetros, hacer una retícula donde estaba el entierro para saber cómo se observaba un entierro, precisamente a partir de sus residuos químicos. Y lo primero que nos salta a la vista son proteínas, son fosfatos y son carbohidratos. Vemos que los pies o las piernas son lo que menos enriquece, y lo que se descompone realmente de un cuerpo humano, pues es donde está pues todas las vísceras, el cerebro, toda la caja torácica. Entonces ahí es donde se enriquece, donde tenemos este enriquecimiento que se deshace del cuerpo, y bueno, pues esto enriquece la parte baja de donde está enterrada la persona. Entonces esto era muy importante porque nos daba un patrón de enriquecimiento para otros lugares, y poderlo comparar. Y poco tiempo después, pues nos llegó la oportunidad. El proyecto Divinos Señores del Tajín, del doctor Arturo Pascual, excavó varias estructuras en el 40 y en el 41, y sus excavaciones, que por cierto esta tumba se localizó también por medio de georradar, localizó esta cista, y esta cista estaba totalmente vacía. Entonces, bueno, se le dijo a esta persona que se pusiera para más o menos pensar cómo pudo haber sido el entierro, si era extendido, si era flexionado, y al igual que el caso de Italia, se tomaron muestras cada 10 centímetros. Se hizo una revisión exhaustiva del fondo de la cista, y no había ni una astilla de hueso, no había absolutamente nada, pero los residuos químicos nos iban a evidenciar si efectivamente había o no había un cuerpo humano ahí. Y efectivamente aparecieron los residuos de que alguna vez hubo un cuerpo en esa tumba. Hay dos momentos constructivos. Aquí tenemos una alfarda, y esto daba a una plaza principal. Y luego se cubrió con otra estructura que está acá, y entonces la tumba quedó entre las dos fases. Entonces también teníamos la duda de que si cuando esto era piso, a lo mejor no era actividad de la tumba, sino de las actividades que estaban realizando en la plaza. Entonces se analizó el piso de la plaza, que estaba un poco más acá, también se excavó esta parte, y se observaba que claramente no había nada que ver entre las actividades de la plaza con el contenido de residuos químicos del interior de la tumba. Entonces, pues también esto fue muy interesante. Entonces también se observó a microscopio la parte interna de la cista y la parte externa del suelo de la plaza. Incluso se ve la conformación totalmente distinta, hubo un preparado para esta cista, y no hubo ni un pequeño huesito relacionado con el entierro. Entonces se piensa que es una actividad funeraria en la cual la gente sabía cuánto tiempo se echaba a perder un cuerpo, y determinado tiempo después, posiblemente 4 o 5 años después, se volvían a abrir la tumba, sacaban el cuerpo cuando todavía se podía manipular, y luego lo cremaban. Entonces parece que fue una manera de ritual en el Tajín, porque se han encontrado otras cistas y todas están vacías. Entonces puede ser un patrón cultural de la zona del Tajín. Todas las otras tumbas que se han localizado pues son más tardías. Esto sería ya del clásico, ¿no? Otro ejemplo interesante es este del Gran Basamento en Cacaxtla. Actualmente está así con su gran techo, le llamamos el Cacaxtla Dome, pero cuando no tenía techo, hay varias estructuras. Aquí están las pinturas, la pintura de la batalla, y esta parte que está acá se le llama el palacio. Y en el palacio hay un patio principal, que es que se denomina el patio de los rombos. Todas esas son las muestras químicas. Pero lo interesante de este lugar, por el cual lo muestramos, es que en los 60 hubo una excavación arqueológica que localizó una gran cantidad de entierros sobre el piso. Lo interesante de estos entierros es que la mayoría estaban desmembrados, descuartizados, decapitados, cremados, con piedras en la cabeza. Fue como pareciera que fue una gran matanza. Y entonces la mayoría eran niños que fluctuaban entre 4 y 11 años de edad,
no hay un patrón de enterramiento, todos están así como aventados, y entonces era un caso interesante de estudio químicamente, porque dijimos, si un cuerpo humano enriquece, pues ya más de 40 entierros ahí, pues va a ser aquí la gran matanza, y químicamente pues va a ser muy interesante de observarlo. Entonces, bueno, se hizo este análisis, pero no nada más del patio, sino de todo el palacio, porque queríamos saber precisamente cuál fue el uso cotidiano que tuvo la estructura, más el último etapa, que fue la del sacrificio ritual, clausura, se mata a las 41 personas y luego se construyó otro piso encima de ellos. Entonces, afortunadamente, bueno, era un palacio, parece que tiene que ver más con cuestiones administrativas, no hubo nada relacionado con cuestiones domésticas, no hay zonas de preparación de alimentos y todo ese tipo de cosas, pero uno de los cuartos tienen este tipo de banquetas bajas que para el área mayas se denominan pues posiblemente como camas, y bueno, se hizo los residuos químicos de este cuarto y tienen altos valores de proteínas, de ácidos grasos y fosfatos que parece que tienen que ver más con áreas de pequeños altares bajos que de una posible cama, porque una cama no tendría enriquecimientos químicos. Cuando llegamos al patio y hicimos el estudio de los residuos químicos de él, pues nos dimos cuenta que tiene, efectivamente, si hay fosfatos, hay algo de proteínas, no tiene nada de residuos de ácidos grasos y lo que sí tiene es un montón de valores de pH alto porque efectivamente estaban cremados. Entonces, pues sí nos llamó mucho la atención porque no estaba como nosotros nos esperaríamos encontrar. Por ejemplo, estos valores bajos de proteínas donde están los 40 cuerpos, pues todo parece indicar que estas personas no murieron en el lugar, no los mataron, no los destazaron en el lugar, sino en otro lado. Y posteriormente, aún con partes blandas, posiblemente los vinieron y los arrojaron acá, porque si no tendríamos un gran enriquecimiento de estas superficies. Y entonces, bueno, por eso es que tenemos este tipo de enriquecimientos tan poco de enriquecimiento como nosotros esperaríamos, ¿no? Otra de las cosas interesantes del gran basamento de Cacaxtla es que aquí este es donde se localizaron estos entierros, pero hay otros lugares, que todos estos lugares oscuros, se han encontrado precisamente este tipo de lugares de desplazamiento de personas de poca edad localizados en todos esos espacios. Entonces parece pues que fue un ritual continuo que se utilizó en Cacaxtla, incluso en los murales aparecen desmembrados y sin cabeza, entonces parece que fue algo más común de lo que nosotros esperaríamos. Una de las cosas también que queríamos probar, en el 2015 excavé un mamut en Santana Tlacotenco y este mamut se localizó. Normalmente los mamuts se encuentran a la orilla del lago, en el centro de México se encuentran a 2.300 metros sobre el nivel del mar, y este estaba a 2.800 metros, muy, muy arriba, muy cerca de la boca de un volcán. Entonces nos interesaba saber qué estaba haciendo un mamut allá arriba, tan alto. Y al excavarlo, estaba totalmente cubierto por ceniza volcánica, y al excavarlo encontramos la fosa donde cayó. Aquí tenemos realmente el paleosuelo donde cayó, estaba muy duro y efectivamente todo lo que estaba cubriéndolo pues era pura ceniza volcánica que era muy fácil barrer y quitar. Entonces, una de las preguntas que teníamos, de muchas preguntas que se hicieron, ya para las cuestiones químicas, era saber qué pasó con el mamut una vez que se fracturó la pata, se quedó en el lugar, ya no se pudo salir. ¿Qué pasó? Se quedó mucho tiempo expuesto, posiblemente se descompuso al aire libre, llegaron animales carroñeros y se lo comieron, o al poco tiempo llegó la ceniza volcánica y lo cubrió. Entonces, dependiendo de eso, por eso quisimos hacer el estudio químico alrededor del cuerpo del mamut. Además que queríamos saber qué tanto en el tiempo podíamos rastrear huellas químicas. Este mamut tiene 18.460 años, es el mamut más antiguo de la Cuenca de México con huellas de corte en sus costillas. Entonces, bueno, pues hicimos el análisis. Conforme íbamos excavando, empezamos a envolverlo en cuanto a muestras químicas conforme se iba excavando, y entonces ya no teníamos una superficie plana,
sino que empezamos a analizar y tomar muestras alrededor del cuerpo, en la fosa donde se localizó. Esto es una pendiente porque está en la cima de una montaña, y se tomaron muestras desde la superficie. Entonces empezamos a tomar muestras. Estos son los fosfatos, y teníamos nuestras dudas de que cómo aparecerían los fosfatos, porque la ceniza volcánica pues tiene altos valores de fosfatos, y entonces, pero al observar los residuos químicos del mamut, el fosfato de calcio del hueso es mucho mayor que los fosfatos de la ceniza. Los carbonatos también tienen que ver con el carbonato de calcio de los huesos. Las proteínas sí estaban en el lugar donde estaba el mamut, pero también estaban diseminados en el campo. Parece que tiene que ver más con cuestiones de cultivo que estuvieron haciendo, o la suma de los dos. Y otra cosa interesante fue la distribución de carbohidratos, que se ubicó exclusivamente donde estaba pues la caja torácica del mamut, y no solamente es de la descomposición de las vísceras y demás, sino también estos animales, al igual que los elefantes, comían pastizales, 200 kilos diarios de pastizales. Entonces también se descompuso tanto la parte vegetal como de las vísceras, y esto se observa directamente en este lugar. Otro estudio que se hizo de tipo ritual es el Calmeca, que es un proyecto del proyecto de arqueología urbana que dirige el arqueólogo Raúl Barrera, y por la presencia de estas almenas y de grandes esculturas se identificó como el Calmecac. El Calmecac se ha definido como la escuela donde las personas de alto rango y demás llevaban a sus hijos. Normalmente era una escuela pues de meditación y demás. Entonces queríamos ver qué tan químicamente cómo se comportaba este tipo de espacios. Realmente lo que se excavó es este pequeño espacio, es un espacio interno, luego da una banqueta y da a una gran plaza. Entonces aquí estamos tomando muestras. En los códices así se identifica el Calmeca, con estas almenas que son muy parecidas a estas que se localizaron. Y estos son los residuos químicos que aparecieron en el interior del Calmeca. Realmente son residuos bajos, no son muy altos en la parte interna. Entonces sí parece que tiene que ver con otras actividades más de posiblemente meditación, qué sé yo, que están haciendo. Pero la parte externa hay un gran enriquecimiento de proteínas, y coincidió con el hallazgo de una laja que tiene un brazo del cual está saliendo mucha sangre. Y entonces esta parte externa del edificio da esta gran plaza, y pareciera que estaban haciendo actividades de tipo ritual con sangre relacionados o asociadas con la plaza que está de esta parte de acá. El mejor de todos los estudios de rituales químicos se dio en la Casa de las Águilas. Este es un gran vestíbulo que da a un altar principal, y hay otro pequeño pasillo que da a un patio interno. A las orillas de estas banquetas estaban estas esculturas, todas son de tamaño natural. Esto que tienen sus trajes de águila, de tipo guerrero águila, estaban flanqueando esta entrada. Hay 2 Mictlantecutlis semidescarnados flanqueando esta otra entrada, y hay otra entrada hacia acá que estaba flanqueada por 2 Mictlantecutlis esqueléticos. Este es un proyecto de Leonardo López Luján del Templo Mayor, y ustedes pueden ver las características del piso. Son en muy buen estado. Hay banquetas, todo está estucado, y el vestíbulo tiene columnas. Entonces aquí estamos tomando muestras tanto del piso como de la banqueta. Aquí se ven las piernas, bueno, parte de la huella de los pies donde estaba el Mictlantecutli parado. De la parte baja se tomaron muestras cada metro, y de la parte donde estaban los Mictlantecutlis se tomaron muestras cada 50 centímetros. Una cuestión muy interesante de los pisos es que presentan estas marcas en el piso, y era muy interesante porque ¿por qué estaban haciendo estos lugares que estaban como que cuadriculando? Por ejemplo, esto lo tenemos en La Ventilla, en Teotihuacán, pero esto está pintado, y aquí en este caso está cincelado. ¿Qué actividades pudieron haber realizado para que tuvieran que cincelar el piso, y qué actividades pudieron haber realizado en el interior de estos espacios? Entonces, bueno, aquí están las marcas en el vestíbulo, que son la parte principal. Luego hay marcas, cada vez que uno va a acceder a un espacio, hay marcas enfrente de los altares, y aquí está la otra entrada donde están los otros Mictlantecutlis.
Aquí está el muestreo, realmente fue un muestreo muy sistemático, cada metro y aquí cada 50 centímetros. Y la prueba de fosfatos, lo primero que nos dice es que el espacio que está más ocupado, más enriquecido, pues es el vestíbulo, precisamente porque es el lugar donde pueden estar la mayor cantidad de gentes y hay un altar principal donde se ofician rituales a toda esta gran cantidad de gente. Conforme te vas adentrando al espacio, ya no está tan enriquecido porque ya no cualquiera puede entrar. Posiblemente los sacerdotes son los que están entrando y los enriquecimientos se dan en estos 3 altares que están de este lado de acá. Una de las cosas interesantes es que también contamos con códices y en los códices aparecen todos los elementos que aparecen en el registro arqueológico. Tenemos altares que están aquí, tenemos los braseros, que eran los braseros tipo Llorón de Tlaloc, que estaban enfrente de los altares. Está el Zacatapayoli, que es una bola de heno en el cual estaban insertando las agujas ensangrentadas del autosacrificio. Y aquí iconográficamente se ve el Zacatapayoli también. Y tenemos el Mictlantecutli, que está sobre el altar, y aquí aparecieron los Mictlantecutlis, y las personas que están enfrente de los altares realizando estas actividades. Entonces se ve personajes que se están autosacrificando, sacándose sangre de todas partes del cuerpo, tienen bolsas de copal, y hay otro grupo de personas que están sentadas que posiblemente están oficiando algo, están declamando, están haciendo oblaciones, rezando, qué sé yo, y posiblemente estas zonas que nosotros estamos observando demarcadas en el piso, precisamente es para todas estas personas que están enfrente del altar principal y están escuchando parte del ritual. Estos son los residuos proteicos que tienen que ver directamente con sangre, directamente enfrente del altar, enfrente de donde están los personajes. Aquí es como para son zonas liminares, como para pedir petición para poder entrar a un lugar más sagrado. Y enfrente de los Mictlantecutlis también se observa una gran cantidad de proteínas. Perdón. Y aquí, por ejemplo, tenemos los ácidos grasos. Aquí los ácidos grasos está directamente relacionado con los braseros y se hizo cromatografía de gases y es totalmente copal lo que se está obteniendo. Cuando se lo excavaron estos Mictlantecutlis, se apareció una sustancia rugosa, medio cafezosa, en la cabeza y en la espalda de los Mictlantecutlis. Se hizo un estudio de electroforesis en enfoque isoeléctrico y lo que se vio es que era hemoglobina humana, que era con lo que estaban bañando estas imágenes. Y afortunadamente tenemos estas imágenes del Códice Magliavecchi, en el cual están realmente, literalmente bañando a la deidad con sangre. Hay 2 sacerdotes en el cual llevan corazones humanos y cerámica con sangre para dar de beber al Mictlantecutli. Incluso en el registro arqueológico, aquí en el códice se ve cráneos y fémures en cruz. También en la parte de atrás del Mictlantecutli aparecieron estas cenefas de cráneos con fémures cruzados, ¿no? Entonces, es muy interesante. El Mictlantecutli tiene huecos, hoyitos en su cabeza, y seguramente se ponía una peluca de pelo natural, y esto que tiene colgando, según el arqueólogo López Luján, es que es el hígado, porque es lo primero que se echa a perder cuando alguien muere, y entonces lo primero que huele mal, y entonces los mexicas lo que querían intensificar era precisamente que el Mictlantecutli, al ser el ser de la muerte, pues olía bastante mal, ¿no? Y entonces más o menos sería una reconstrucción de las actividades enfrente de los altares. Así como estudiamos los pisos arqueológicos, también hay el estudio de la cerámica. Esta cerámica arqueológica, o de colonial, la que sea, la idea es que tiene que ser igual porosa. Y los principios fundamentales son exactamente iguales que con los pisos. Una vez que se realiza esta cerámica, químicamente está limpia y se va a empezar a enriquecer con el uso diario y continuo. Y los poros de esta cerámica se van a empezar a saturar con el líquido que está conteniendo. Se puede raspar cuando tienen cosas que tienen en superficie para obtener esto, pero lo ideal es moler el material, porque al igual que los pisos, la cerámica absorbe, y esta cerámica, en los poros de esta cerámica queda el residuo químico,
y es hasta que lo molemos es cuando sale estos residuos. Lo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que hay un uso diferencial dependiendo del uso de la vasija, cómo se enriquece diferencialmente. Por ejemplo, para asar, lo que se enriquece es el fondo. Si es para conservar, es casi todo el cuerpo, que es para contener. Y para hervir, lo que se va a enriquecer es el borde. Otra cosa que nos hemos dado cuenta es que no hay una relación biunívoca forma-función. Por ejemplo, formas iguales pueden corresponder a funciones diferentes. Por ejemplo, estas jarras, un estudio que hizo Alessandra Pecci en Italia, todas parecen jarras, de hecho todas son jarras, pero a partir de sus residuos químicos, esta contenía agua, esta contenía leche, esta contenía vino o grasas. Entonces, dependiendo aunque sea la misma forma, el contenido puede ser diferente. Y de la misma forma, formas distintas pueden corresponder a una misma función. Por ejemplo, ollas, jarras, cazuelas, en todas se pueden hacer cocción de alimentos, ¿no? Entonces, no irse con la finta, porque es muy frecuente ahora, desde el punto de vista actual, que hay una forma específica y uno cree que se utilizó en el pasado y no es así necesariamente. Como ejemplo, en Churubusco se hizo una excavación y se encontró un gran basurero en esta excavación, y en esta excavación se encontró afortunadamente la mayoría de la vajilla azteca. Entonces, esto nos daba oportunidad de poder estudiar estos elementos para ver para qué pudo haber servido cada tipo de forma. Las ollas, pues correspondió bastante bien, son las de preparación de alimentos, de contención y demás. Lo que nos llamó mucho la atención fue estas copas. En el argot arqueológico, si uno se encuentra esto, uno lo ve y dice, son ollas pulqueras. ¿Verdad? Por uso y costumbre uno ya piensa que son ollas de pulque. Y lo interesante es que tienen altos valores de proteínas. Entonces parece que están más relacionadas con contenidos de sangre, por ejemplo, ¿no? Los comales, también es interesante que normalmente asociamos comal con tortilla, pero parece que también tienen altos valores de proteínas que parecen derivar del tostado de insectos también, que son ricos en proteína. Los platos, las ollas, las jarras, sí derivaron de cuestiones que tienen de contención con tipos de comida. Y una cosa interesante también fueron los molcajetes, estos que están como para hacer ensaladas y normalmente, bueno, salsas más que otra cosa, que normalmente es jitomate, chile, cebolla y demás, pero tenían altos valores de proteínas, y estas proteínas derivan de los insectos que incluían también como parte de estas salsas. En Xochicalco, el doctor Norberto González, que en paz descanse, y la doctora Silvia Garza nos invitaron a estudiar una estructura que está en la Acrópolis, y en esta estructura aparecieron grandes tinajas, muy, muy grandes, que no se pueden mover, incluso pues están en un solo cuarto, y ellos proponían que era para el almacenamiento de agua. Xochicalco está en una parte alta, y entonces posiblemente esta era una manera como se podían obtener agua, simplemente almacenándola. Químicamente, si fuera de agua, no tendrían enriquecimientos químicos, pero aquí lo que estamos obteniendo tienen altos valores de pH, tienen altos valores de fosfatos, tienen altos valores de ácidos grasos y de proteína y carbohidratos. Entonces, agua no es lo que contienen. Parece que eran más bien ollas para preparar comida en grandes cantidades, posiblemente grandes comilonas, grandes banquetes en la Acrópolis para invitados que llegaban. Y parte de otras tinajas sí tomaron bajos valores en general, y tenemos de las dos variantes. Incluso si nosotros comparamos las vajillas que tienen que ver con cuestiones de preparación de alimentos que se utilizaron en Churubusco, los de Xochicalco son mucho más altos en proporción con los de Churubusco. Luego, hay muchos artefactos que se utilizaron ritualmente para poder extraerse sangre, desde punzones de hueso, navajas de obsidiana, puntas de maguey, y hay muchas diferentes representaciones de cómo se dio estos autosacrificios.
Afortunadamente para nosotros, aunque pareciera una costumbre fea, químicamente a nosotros nos conviene que haya este tipo de representaciones porque al ser un líquido, este líquido va a caer y se va a absorber en la superficie y nosotros los vamos a poder reconocer. Entonces hay una gran cantidad de sacrificios en diferentes partes del cuerpo, en oído, en lengua, en órganos sexuales, en brazos y demás. Incluso hay sacrificios de ojo, hasta el sacrificio principal, que era la extracción de corazón en el Texcat. Entonces, en el proyecto del PAO, el arqueólogo Raúl Barrera, también se analizaron, aparecieron estas como ofrenda enfrente del Templo Mayor, en la Plaza Manuel Gamio, aparecieron estos cuencos con navajillas prismáticas en el interior. Entonces, era bastante sugerente que estos pequeños cuencos contuvieron sangre, fueron ofrendas de sangre que se extrajeron, se cortaron, se depositaron y se enterraron, ¿no? Entonces era interesante observar este tipo de ofrendas, y junto, otra ofrenda más, tenía sahumadores la mayor parte de sahumadores que también fueron muestreados. Y entonces, ¿qué nos dicen los residuos químicos? Las proteínas en los ahumadores tienen altos valores, muy altos valores de proteínas. Hubo sangre de por medio en estas ofrendas, y los cajetes que tenían la lítica, las navajillas, tienen muy altos valores de proteínas. Efectivamente, estas navajillas cortaron a las personas, obtuvieron sangre y las depositaron ahí. Tienen altos valores de carbohidratos, posiblemente pudo haber sido pulque, lo que también se pudo haber utilizado. Como les mencionaba, el pulque era utilizado ritualmente. Los ahumadores tienen altos valores de ácidos grasos, que efectivamente tiene que ver con el copal con el que fueron utilizados, ¿no? Solamente el cajete 1 también tuvo copal. Y hubo otra ofrenda que también fue excavada ahí con Raúl Barrera, en el cual aparecieron gran cantidad de cráneos, mandíbulas, y fueron varios niveles de esto hasta que por fin llegaron a la parte final y apareció una superficie plana, que de hecho era donde ponían el norte, la flecha norte, y resultó, una vez que acabaron, que era la parte alta de un Texcat. Entonces, una vez quitado el Texcat, debajo apareció unos cráneos Zompantli en la parte baja. La hipótesis de entrada aquí era, si este Texcat fue utilizado o lo trajeron de otro lugar y lo depositaron aquí, o lo hicieron exprofeso para esta ofrenda y mataron a una persona simplemente en este lugar y lo cubrieron con esta cantidad de mandíbulas y cráneos. Entonces, ¿qué nos dice el Texcat? El Texcat es de piedra, oficialmente no podría almacenar o absorber, pero tenía partes que tenían residuos de estuco, y en el estuco sí se absorbe lo que pudo haber contenido de líquidos. Y entonces lo que nos dice es que sí tiene proteínas, son 8 es presencia de proteínas, y solamente en un lugar tiene más proteínas, y lo parece indicar que este Texcat se utilizó una vez, no era un Texcat utilizado en otro lado y que lo hubieran traído, sino parece que fue hecho exprofeso. Obviamente fue parte de un sacrificio que se realizó antes de que pusieran toda esta ofrenda, y ya se colocó. Y tiene altos valores de fosfatos, que posiblemente estos fosfatos son contaminación, pero tienen también altos valores de carbohidratos. Entonces también parece que el pulque pudo estar relacionado con esta ofrenda. La última parte de mi presentación tiene que ver con arqueología experimental, y esta arqueología experimental pues nos va a servir como un corpus de datos de referencia para poder comparar enriquecimientos de cerámicas arqueológicas con enriquecimientos actuales. Y la idea es tener materiales actuales de cerámica, y estos materiales actuales los vamos a enriquecer diariamente con caldos, chocolates, pulques, sangre, con cosas líquidas, de cosas que nosotros sabemos que se utilizaban en el pasado. Esto es un experimento que hizo la doctora Alessandra Pecci, y entonces, bueno, se puso a preparar alimentos conocidos, enriquecerla diariamente con cosas que ella iba registrando, y un tiempo después, una vez que ya estaban perfectamente enriquecidos, tanto
a los pisitos que ella también realizó, como a la cerámica, una vez enriquecidos, los enterró, se olvidó de ellos por 3, 4, 5 años y se extrajeron posteriormente y se analizaron. Dentro de los materiales que enterró también había materiales nuevos que no estaban enriquecidos y la idea era ver cómo interactuaban con la tierra, los microorganismos y qué tanto se había ganado, qué se había perdido en estos materiales. Otra manera de hacer estos estudios es, en vez de enterrarlos, meterlos en campanas de envejecimiento a 70 grados centígrados por 18 días y también destruirlos, estudiarlos y volverlos a analizar. Y entonces, para nosotros, el mejor método es el enterramiento, simplemente olvidarse de ellos y estudiarlos posteriormente para saber cómo se mantiene el enriquecimiento. Y me parece que esta ya es la última. Hay un montón de materiales de formas distintas que todavía no se sabe para qué fueron utilizados y posiblemente químicamente podríamos saber para qué se utilizaron. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ortiz. Tenemos varios comentarios. Te mandan saludos desde Mérida. Te mandan varios saludos en el chat. También tenemos unas preguntas. Te voy a hacer primero estas y después abrimos los micrófonos para los demás por si quieren hacer preguntas. René Lorelei Zapata te pregunta acerca del inmueble de Oshkintot. ¿La máscara hallada de las piezas de concha que representa a un ave o es la de mosaicos de jadeíta? Es la de mosaicos de jadeíta. Okay. Y María del Carmen Solanes te pregunta que cuándo vas a Copilco a realizar este tipo de estudios. Nada más que termine la pandemia, con mucho gusto. ¿Desde cuándo estamos ahí con eso que vamos a interactuar con ellos en su proyecto? Y con mucho gusto ahora sí nos comprometemos. Y voy a abrir el micrófono para los demás. Por si alguien quiere hacer una pregunta adicional. Tenemos una pregunta aquí en el chat, Agustín. ¿Existen limitaciones con respecto a las técnicas de química analítica que usan para los estudios en pisos debido a la actividad microbiana en el suelo? Especialmente o en suelos con horizontes orgánicos muy amplios o con alta humedad, como en el caso del trópico. Sí, mira, lo que nosotros hemos visto con estas pruebas es que es una prueba como muy noble. Hemos analizado muestras, por ejemplo, en Cobá, de lugares incendiados, y los residuos químicos permanecen perfectamente. En Santa Ana Tlacotenco, no, en Santa Cruz Atizapán, en Toluca, con la doctora Yoko Sugiura, ahí el asentamiento está en la laguna de Chignahuapan, y normalmente es un sitio que se eleva y quedan islotes y se vuelve a hundir y demás. Entonces, normalmente está subiendo y bajando el nivel del agua y estos islotes se cubren totalmente. Esta laguna forma parte del río, el río que es es un río muy contaminado, que de hecho es de los más contaminados. Y entonces, los residuos químicos están ahí y lo que nos hemos dado cuenta es que una vez que se enriquece los poros de los pisos, como que se encapsulan, quedan ya totalmente llenos y ya no siguen absorbiendo. Y no es hasta que nosotros rompemos el material, ya sea pisos o sea cerámica, que se va a seguir enriqueciendo. Entonces, dependiendo de esto, ya no hay problema de que haya lluvias. Por ejemplo, Templo Mayor mucho tiempo estuvo destapado, en la Casa de las Águilas. Toda la lluvia ácida de la ciudad le estuvo cayendo al suelo y los residuos químicos están estupendos. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en la cerámica, es que tenemos los tepalcates, y estos tepalcates, cuando nosotros tienen los residuos en su interior, cuando nosotros los molemos, se empieza a liberar estos residuos. Entonces, si volvemos a analizar 3 años después esos materiales, resulta que ya no tienen nada, simplemente se libera. Entonces, eso no lo sabíamos antes. Hasta ahora que ya hacemos este tipo de análisis, entonces ya dejamos la mitad del tepalcate sin moler para futuros análisis y la otra parte, pues, es la que
que analizamos. Entonces, efectivamente, con eso, una vez llenos los poros de estos materiales, ya no se enriquecen y no importa lo que haya fuera, microorganismos, fuego, agua, lo que sea, no se pierde. Y también preguntan con respecto a lo mismo, ¿qué problemas han tenido con contaminación de muestras? ¿Si es usual o es raro? No, también sí, también nos hemos encontrado. Normalmente cuando tú te puedes dar cuenta cuando hay contaminación, cuando no se puede interpretar. Tú tienes puros valores altos en general, entonces ya te empiezas a preocupar de que ya no puedes interpretar porque todo está alto. Y sí nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones de contaminación. Obviamente con estas técnicas, como no son tan sensibles, obviamente cuando uno está tomando muestras, pues obviamente no hay que estar fumando, no hay que estar comiendo junto a estos lugares, al hacer los análisis tampoco, son las medidas normales para hacer análisis, pero no hay un extremo que utilizar guantes o estar esterilizado, no es necesario. Son pruebas muy sencillas, son muy fáciles de hacer, y entonces, pero si ya viene de origen contaminada, difícilmente vamos a poder hacerlo. Por ejemplo, en apisonados, que normalmente a lo mejor pueden traer tierra de otro lado para apisonar, y esa tierra a lo mejor viene de otro lugar donde hubo contaminación o viene de tierra de cultivo, lo que sea, y lo están utilizando, pues ya viene enriquecida de por sí, más se suma la actividad que estaban realizando, entonces sí se hace irreconocible la interpretación química, ¿no? También preguntan que si hay posibilidades de desarrollar un curso virtual y qué procedimientos se deben llevar a cabo para trabajar a nivel de maestría con artefactos que mencionaste. Sí, totalmente hay las dos posibilidades. Bueno, de hecho, actualmente estamos haciendo cursos de posgrado de manera virtual, no hay de otra manera, es la licenciatura y maestría, posgrado y demás es de manera virtual, simplemente es ponernos de acuerdo. Y normalmente como el laboratorio subsiste, somos 3 personas con plaza en el laboratorio, y normalmente subsistimos con tesistas, con gente de trabajo social, con prácticas de fin de carrera, con gente, por ejemplo, como Yajaira, que llegó también a aplicar sus análisis en los espacios, y entonces nos enriquecemos, normalmente aceptamos a todo mundo, no sabemos decir que no, y porque nos enriquecemos de zonas que nosotros no conocemos, por ejemplo, ¿no? Estamos analizando muestras de Israel, muestras de Italia, que son enriquecimientos que normalmente no encontraríamos aquí en Mesoamérica. Y entonces el hecho de tener muestras de otros lugares, de otros contextos, pues es muy interesante, ¿no? En cuevas también se han obtenido. Entonces, entre más se llene nuestro corpus de datos, mayor vamos a tener oportunidad de interpretar químicamente. Y faltaría también analizar otro tipo de enriquecimientos que seguramente derivan de otras actividades que no hemos contemplado. Entonces, por eso es importante tener la mayor cantidad de análisis, porque seguramente nos van a dar mucha información. Nos enriquece a nosotros también. Nos preguntan si todos los espacios son susceptibles de arrojar información de la vida cotidiana en cualquier área cultural. Sí, mientras sea una superficie porosa en la cual se absorba, se puede. También hemos hecho cosas en época colonial y también hemos tenido muy buenos resultados en cocinas. Citlali Reynoso, por ejemplo, hizo una tesis de cocinas del siglo XVII, XVIII en Puebla, y también con muy buenos resultados. Entonces, casi cualquier superficie porosa nos va a poder permitir. Y cuando hemos encontrado, por ejemplo, en Israel, Rodrigo Ortiz implementó, eran enlajados, y en las lajas pues no va a haber absorción, pero en la junta de las lajas pudo tomar estas muestras, y entonces ahí es donde se estaba escurriendo todos estos residuos de líquidos, que es principalmente lo que vamos a estudiar, y salieron muy bien los resultados. Con respecto a las técnicas semicuantitativas, ¿han identificado perfiles lipídicos de proteínas o caracterización de diferencias de uso con respecto a alimentos vegetales y animales, por ejemplo, en los análisis de cromatografía?
Sí, normalmente estas pruebas no nos van a dar ese tipo de indicios, simplemente nos va a decir tiene o no tiene. Y estas muestras que son más prometedoras, entonces esas sí las llevamos a cromatografía y ahí empezamos ya a observar a qué se estará caracterizando cada este tipo de cosas. Por ejemplo, ahora se están haciendo estudios de braseros y también se está caracterizando primero por medio de estas técnicas semicuantitativas y luego ahora se están haciendo estudios de cromatografía y con muy buenos resultados, sabiendo de qué tipo de resina es la que se está obteniendo, ¿no? Pero es mucho más fácil analizarlo de esta manera, mucho más barato. Achicas tu muestra y ya solamente las muestras más significativas son las que llevas a este tipo de análisis mucho más caros también. También nos dicen, ¿han registrado alguna vez algún espacio que no arroje esa riqueza de información? Una especie de lugar especial para autosacrificios sin que la sangre caiga y deje huella. Pues es complicado. Si no tenemos resultados y no hay materiales arqueológicos, porque obviamente no nos vamos a basar nada más en las partes de residuos químicos, supongo yo que la conformación del lugar, el tamaño, la asociación con alguna estructura, a lo mejor puede ser un cuarto de meditación, qué sé yo, pero ya tendríamos que ver todo el contexto, ¿no? Ya imaginarse un hecho, pero químicamente por lo menos no tenemos esa información. ¿Qué herramientas y materiales se utilizan para tomar las muestras? ¿Por cuánto tiempo se pueden almacenar y en qué condiciones? Normalmente utilizamos un taladro que recupera la muestra directamente en campo. Con 3 gramos de muestra es más que suficiente. Normalmente luego nos llegan con bolsas de a kilo y ¿para qué queremos tanto? ¿No? Es como para las macetas mejor. Entonces esto nada más queremos 3 gramitos de muestra y con eso es más que suficiente para analizar pues, las 6 pruebas. Y normalmente es con taladro, recuperamos con cuchara, con una cuchara cafetera es más que suficiente para hacer estas 6 pruebas. Luego se pide un poquito más por si hay que repetir, con 5 gramos posiblemente sería la ideal. Y mientras no se esté fumando, no se esté comiendo, mientras se está haciendo, tener las manos limpias, obviamente. Fuera de eso no hay otro tipo de cosas, es realmente muy, muy sencillo. Después, ¿hay algún indicio diferente a cocina o espacio ritual como talleres artesanales? Sí, por ejemplo, en Teotihuacán apareció pues todo un lugar donde estaban con la doctora Manzanilla, donde estaban confeccionando trajes y entonces, bueno, ahí está todo el material con huesos, concha, todo lo que estaba, un montón de agujas, donde estaban trabajando este lugar y presentan altas concentraciones de fosfato. O sea, llegaba con toda la materia orgánica, la trabajaban, hay desechos y químicamente se puede observar así y arqueológicamente, pues con todos los implementos hay botones para la costura, ¿no? Entonces sí se puede identificar este tipo de espacios, obviamente identificando todos los elementos del contexto. Y tenemos a Daniela Quesada que quiere hacer unas preguntas. Adelante, Daniela. Adelante, Daniela. Mucho gusto. No puedes en el... Ok. No. Ay, perdón, la silencié. Ahí. Ya. Hola. Hola, ¿Cómo están? Muy bien. No, en primer lugar quería saludar a Agustín, si se acuerda de mí. Claro que sí, ¿cómo no? Sí, claro. No, y contar un poco la experiencia que fue para mí también parte del posgrado, terminar mi maestría, ir al instituto a hacer este tipo de análisis. De hecho, que bueno, las muestras salieron de un sitio arqueológico en San Carlos, en donde al principio teníamos un poco de dudas, ¿no? Porque por lo ácido de la tierra, por las condiciones, por ejemplo, que estaba dentro de una piñera.
Sin embargo, los resultados fueron muy, muy exitosos y de hecho, por ejemplo, de las 6 muestras que, bueno, nos estaba contando Agustín, por lo menos ahí salieron resultados dentro de las vasijas, fuera, en un espacio que se caracterizó, lo caractericé como un espacio ritual y que a mí me parece muy importante, no sé si yo creo que no se mencionó tal vez la importancia tal vez de ligarlo con otros análisis si es posible, ¿verdad? Si hay posibilidad, por ejemplo, de almidones, que en mi caso fue así, también. Y se pudo comprobar, digamos, que, por ejemplo, la presencia de carbohidratos se relacionaba justamente con cierto tipo de alimentos, y que de hecho eso enriqueció un montón la investigación, porque ya pudimos por lo menos acercarnos más a entender qué estaban depositando en las vasijas y qué se estaba distribuyendo a la par de las mismas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso enriqueció mucho, mucho la investigación, la ayuda que me dieron a mí, por lo menos en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, fue maravillosa. Y de hecho es un convenio que tienen con la UCR, ¿verdad? Yo creo que claro, es importantísimo instar a los estudiantes, a las y los estudiantes del posgrado a continuar con esto. Yo creo, no sé si por el momento en la U, creo que Yajaira y yo lo hemos hecho. No sé si ha habido otro tico o tica por ahí. Por el momento no. Pero de verdad que sí fue impresionante. Yo digo, aquí, Agustín, en Costa Rica tenemos un tipo de comida que se llama la olla de carne, y por lo que salió, que fue como, bueno, salió maíz, yuca, según los análisis, ¿verdad? Camote, frijoles, yo digo que ahí se documentó la primera olla de carne del país. Mira. Pero sí, fue muy, muy interesante. Nada más quería hacer ese comentario y mandar saludos hasta allá. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. Sí, simplemente comentar, perdón, que lo de los braseros es Rocío Velasco, es la que está haciendo esos análisis. Y hay otro tipo de espacios, por ejemplo, que también el estudio de mercados también es muy interesante. Alma Rosa Espinosa también está analizando. Entonces, pues según la actividad también es el enriquecimiento que se esperaría. Una de las cosas, por ejemplo, el desfibrado de maguey con estos raspadores ha dado enriquecimientos de hierro, por ejemplo. Entonces también, según la actividad, los enriquecimientos son distintos. Entre más estudien este tipo de cosas, pues más se va a llenar nuestro corpus de datos para poder enriquecer y tener mucho más certeza en la interpretación. Y entonces, principalmente con esto de que nos llegan ustedes con otros estudios, con otras intenciones de encontrar otras cosas, pues es interesantísimo también para nosotros y poder ver que esta metodología realmente es aplicable a cualquier lugar del mundo, que se ha hecho en Italia, se ha hecho en Perú, también en muestras de Perú. José Ochatoma, también él estuvo allá y analizó en Conchopata, también con muy buenos resultados. Entonces, realmente estas pruebas, obviamente, tienen mucho que ver con los productos locales, pero la mayoría de estos productos a lo mejor derivan de camotes, de yucas, de chocolate, todas estas cosas que estaban en toda América, las podemos localizar y se pueden corroborar con este tipo de técnicas, ¿no? Gracias, Agustín. María, no sé si tenemos preguntas por YouTube. No, digamos, me parece que no hubo preguntas, pero yo tengo una, pero no sé si hay más, entonces podemos dejar la mía al final. Ok. Tenemos 2 preguntas y después la de María para ya ir cerrando. ¿Cuál es el rango aproximado de costos de los análisis de laboratorio? Es carísimo. No es cierto. Normalmente sí, nosotros lo quisiéramos cobrar de manera, nos dedicáramos a eso por negocio, lo que no lo hacemos, es más por investigación, obviamente. Según los proyectos, se ha llegado a cobrar a $10 la muestra. Y esta muestra, pues eso, las 6 pruebas, más aparte la interpretación, la realización de los mapas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso, digamos, en proyectos que tienen, pues, $10 la muestra, y nosotros tenemos 500 muestras, pues, obviamente se hace muy caro, ¿no?
Pero, por ejemplo, para estudiantes, lo que normalmente hacemos es que les pedimos que nos ayuden con algún reactivo en específico, con papelería y demás, porque de los reactivos que se utilizan son muy, muy poquitito. Y entonces, pues tenemos un stock en el laboratorio que puede servir para realizar muchas muestras. Entonces, normalmente, para los tesistas, pues los ayudamos con la mayor parte de los reactivos y lo que les pedimos, por ejemplo, es que formar parte de la comisión de tesis, si es que es tesista. Si van a publicar algo, pues ser parte también de ser coautorías. Y entonces de esa manera es como normalmente nos arreglamos con las personas, ¿no? Con proyectos, pues sí se cobra algo, normalmente es todos los reactivos. Con tesistas, pues llega un acuerdo mucho más cerradito, ¿no? La idea es que les sirva a ellos, nos sirve a nosotros y sacamos algo en conjunto. También nos preguntan si los análisis se utilizan para reconstruir áreas agrícolas. No, hemos hecho estudios más o menos colaterales con todos los laboratorios, colaboramos entre nosotros mismos y se ha hecho estudios principalmente con zonas de milpas y demás. Pero que sea un estudio químico especialmente para lugares de agricultura y demás, no, porque más bien tendría que ser más estudios de macrorestos, de polen, fitolitos, que eso pues da más hacia esa parte, ¿no? Además de la parte edafológica, de formación del suelo y demás, que este estudio es diferente, es más de áreas de actividad. La última que tengo por aquí, si existe un vestigio, no existe ningún vestigio del material que fuera para un uso específico, que si eran todos multiusos, independientemente de los suntuarios. Pues es que también depende del contexto, ¿no? Hemos encontrado cosas que son muy, 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 por ejemplo, en los materiales de Xochicalco, que son material que ellos pensaban que eran tinajas de almacenamiento de agua, pues efectivamente unas tenían poco enriquecimiento en general y se puede considerar que eran para agua, por ejemplo. Hay otros que están muy, muy enriquecidos y también dependiendo del lugar. Si están dentro de cocinas, por ejemplo, en Teotihuacán se encontró una hilera de cocinas que estaban ollas empotradas en el suelo y parece que había huesos de conejo, había maíz, había todo eso y un montón de enriquecimientos químicos, entonces claramente se ve que es una olla de contención y de preparación de alimentos. Ahí el contexto también ayuda. Y si es una olla descontextuada, porque también nos han llegado con piezas aparte, que se le puede hacer análisis, pero si te da cualquier cosa y no tienes a qué amarrarlo, ¿a qué lo interpretas, no? Puede tener fosfatos, tiene proteínas y demás, pero si no sabemos de dónde viene, de dónde procede, difícilmente se puede hacer una interpretación. Y sí, hay materiales multiusos también. María. Y lo mío, bueno, nada más es algo como muy puntual porque me pareció muy interesante cuando hacía explicaba lo de la reconstrucción, bueno, no reconstrucción, digamos como el mapeo de muestras en tumbas y que digamos que al igual que ¿cómo se llama? ¿Qué era lo que había dicho? El mamut, creo que era. Ajá. Sí. Bueno, sí. Bien, que también, ¿verdad? Como en el área, digamos, el área estomacal había como alta presencia de carbohidratos. Yo no sé si, digamos, han tenido chances de contrarrestar la información con análisis más microbotánicos, como para ver qué evidencia da de esos carbohidratos. Sí, totalmente. Para los estudios del mamut ha sido un estudio multidisciplinario, entonces se hicieron elementos traza para estudiar el marfil del mamut y se vio que tenía elementos C3, C4, entonces estaba consumiendo tanto pastizales como árboles, entonces es muy interesante. También se hicieron los estudios de polen y en polen apareció que estaba en esas alturas porque estaba aprovechando la parte boscosa y que estaba, digamos, en la parte de frontera entre bosque y pastizales, entonces por eso en ese lugar llegaba hasta allá a comer, ¿no? Entonces todos esos estudios concuerdan con lo que también se localizó una vez de residuos químicos en su estómago, ¿no? La parte de desechos. Buenísimo. Y solo una última microcosita más, amigos, yo no sé si no me lo perdí en la presentación, pero no sé si hay como manuales
como más técnicos para aplicar estos procedimientos. Sí, sí hay. Hay un pequeño librito del doctor Luis Barba, el cual pues ya hemos ido modificando poco a poco. Ya hay pruebas que se hacen ahí que ya no se realizan. Realmente ya deberíamos de actualizar ese manual. De hecho, lo tenemos para todas las personas que van al laboratorio. Normalmente se los pasamos para que sepan realizar estas pruebas, que son realmente muy, muy sencillas. Y de hecho, cuando llegan los estudiantes y ven las pruebas, pues sí se maravillan un poquito de lo fáciles que son. Y para la cantidad de información que nos brindan. Por ejemplo, antiguamente, ahora ya como que ya tiene más aceptación, pero antiguamente cuando íbamos a los congresos internacionales, pues nosotros nos llegábamos con nuestras tristes pruebas de spot test, con un montón de información, y de momento llegaban otras gentes que a un plato bizantino le hacían fluorescencia, le hacían cromatografía, le hacían de todo. Y entonces tienen un montón de gráficas de estos materiales, obviamente muy valiosa, pero a un solo plato. Entonces, la cosa es, ¿para qué quieres hacer, no? En este caso, son muchas muestras, mucha información, a los costos, sobre todo a nuestras arqueologías tercermundistas, que es para lo que da, es bastante información lo que nos da, ¿no? Y finalmente después, a estas mismas pruebas, pues ya podemos hacer pruebas mucho más sofisticadas, ¿no? Que nos van a comprobar lo que nosotros estamos comentando. Buenísimo, gracias. Sí. Bueno, Agustín, muchísimas gracias. Yo creo que es todo lo que tenemos. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros y enseñarnos tanto. Y gracias. Esperemos que haya más proyectos en colaboración entre Costa Rica y la UNAM en el futuro. Ojalá que se animen tus alumnos y que se vengan para acá. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron también. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, chao. Hasta luego.